Mi padre me culpó por matar a mi madre al nacer y me trató como sirvienta por 28 años. Mi hermana me robó al novio mientras él se reía. Pero cuando me casé de nuevo y mi abuelo me regaló una casa de 500, mi padre volvió suplicando y le dije, la verdad que nunca olvidará. Tengo 28 años, trabajo como diseñadora gráfica freelance, y hace como 6 meses me casé con el amor de mi vida, Caleb. Debería estar en la etapa más feliz de mi existencia, ¿no? Pero la verdad es que todavía estoy procesando todo lo que pasó, porque básicamente mi boda terminó siendo el catalizador para cortar permanentemente con mi padre y mi hermana, y aunque sé que hice lo correcto, hay días en que me cuesta creerlo. Supongo que debería empezar por el principio, cuando nací, porque ahí es donde todo se fue al carajo, literalmente desde el día 1. Mi mamá, Beatrice, murió dándome a luz. Complicaciones durante el parto, sangrado que no pudieron controlar. No sé todos los detalles médicos exactos, porque mi padre nunca quiso hablar de eso, pero básicamente ella murió y yo sobreviví. Y desde ese momento mi padre, Roger, decidió que yo era la culpable. No es que me lo dijera directamente cuando era niña. O sea, no es que llegara y me dijera, oye Julia, maté a tu mamá, así que te odio, pero lo sentías en todo, ¿sabes? En la forma en que me miraba, en cómo nunca me abrazaba, en cómo cada vez que yo necesitaba algo, era como si le estuviera pidiendo un favor enorme que no merecía. Y lo peor es que tengo una hermana mayor, Melissa, que tiene 4 años más que yo, y con ella era completamente diferente. Con Melissa era todo amor, toda atención, toda la paciencia del mundo. Ella era la niña de sus ojos, literalmente la hija perfecta que le recordaba a mi mamá, y yo era básicamente la asesina que se la había quitado. Crecí siendo como la sirvienta de la casa, no estoy exagerando. Melissa nunca tuvo que lavar un plato, nunca tuvo que limpiar su cuarto, nunca tuvo que hacer absolutamente nada porque yo estaba ahí para hacerlo. Mi padre me ponía a cocinar desde que tenía como 10 años. Tipo, levántate temprano y prepara el desayuno para tu hermana antes de la escuela. Y si algo no estaba perfecto o si Melissa se quejaba de cualquier cosa, era mi culpa. Recuerdo una vez. Debía tener como 12 años. Preparé hot cakes y se quemaron un poco, nada grave, pero Melissa hizo un drama, diciendo que estaban horribles. Y mi padre me gritó tanto que terminé llorando en mi cuarto el resto del día. Melissa entró después, tipo 2 horas más tarde, y en lugar de disculparse o mostrar algo de empatía, me dijo que dejara de ser tan dramática, y que la próxima vez pusiera más atención. Así era todo, siempre. Para cuando llegué a la adolescencia, ya había internalizado completamente que yo no importaba, que mi único propósito era servir a mi familia y mantenerme lo más invisible posible. Melissa iba a fiestas, tenía novios, mi padre le compraba ropa nueva cada mes, le pagó un auto cuando cumplió 16, básicamente le daba todo lo que pedía. Yo tuve que conseguir un trabajo a los 14 en una cafetería para comprarme mis propias cosas, y cuando le pedí a mi padre ayuda para ahorrar para un auto, usado cuando cumplí 16, literalmente me dijo que si quería un auto podía seguir ahorrando porque él no iba a regalarme nada. Melissa estaba ahí cuando me dijo eso, y se rió, tipo se rió en mi cara, y dijo algo como, bueno papá, Julia siempre ha sido más independiente, no necesita nuestra ayuda, y mi padre asintió como si eso tuviera algún sentido. Lo único que me mantuvo cuerda durante esos años fue saber que eventualmente podría irme a la universidad. Estudié como loca, saqué becas, trabajé todos los veranos ahorrando cada centavo, y cuando finalmente me aceptaron en una universidad que estaba a como 4 horas de distancia, sentí que podía respirar por primera vez en mi vida. Mi padre ni siquiera fue a dejarme el día que me mudé a la residencia universitaria. Melissa sí estuvo ahí, pero solo porque quería usar el auto para ir a ver a su novio del momento después. Así que básicamente me dejó en la puerta con mis maletas y se fue. No lloré ese día, para nada. Estaba feliz de finalmente estar lejos de esa casa, de esa dinámica horrible donde yo siempre era la que sobraba. Los años de universidad fueron los mejores de mi vida hasta ese momento. Hice amigos reales, gente que me valoraba, que me invitaba a cosas, que se preocupaba por mí. Empecé a ir a terapia también, porque la universidad ofrecía servicios gratuitos de salud mental, y fue ahí donde empecé a entender realmente lo jodido que había sido todo. Mi terapeuta me ayudó a ver que nada de lo que había pasado era mi culpa, que mi padre había proyectado su dolor y su culpa en mí, que Melissa había sido criada para verme como inferior, y que yo merecía mucho más que eso. Empecé a poner límites, tipo no volvía a casa en Navidad si no quería, no contestaba llamadas de mi padre si estaba ocupada, dejé de sentir que les debía algo, y fue liberador, honestamente. Fue durante mi último año de universidad que conocí a Jason.
Era estudiante de ingeniería, súper inteligente, gracioso, nos hicimos amigos primero y luego empezamos a salir. Duró como 2 años nuestra relación, y aunque no era perfecta, era buena. Él sabía todo sobre mi familia, sobre lo complicada que era mi relación con ellos, y siempre fue comprensivo. Después de graduarnos decidimos quedarnos juntos, conseguimos un departamento pequeño, ambos encontramos trabajos, y las cosas iban bien. Yo había empezado a trabajar como diseñadora gráfica en una agencia. Jason trabajaba para una compañía de tecnología, y estábamos construyendo una vida juntos. El problema vino cuando decidí, contra mi mejor juicio debo admitir, invitar a Jason a pasar Thanksgiving en casa de mi padre. Habían pasado como 3 años desde que me había mudado, y las cosas con mi padre estaban en un punto donde no eran buenas, pero tampoco eran activamente horribles. Tipo, hablábamos por teléfono cada 2 meses, él me había visitado una vez en mi departamento, y pensé que tal vez, solo, tal vez, podíamos tener una cena familiar normal. Jason me dijo que no tenía que hacerlo si no me sentía cómoda, pero yo quería intentarlo. Quería creer que las cosas podían ser diferentes. Spoiler alert, no pudieron. Llegamos el miércoles antes de Thanksgiving, y desde el principio noté algo raro. Melissa estaba ahí, obviamente, y ella nunca había mostrado ningún interés en conocer a mis novios antes. Había llevado a uno anterior una vez para una cena rápida, y ella ni siquiera le habló, pero con Jason fue diferente. Se arregló toda, tipo maquillaje completo, vestido bonito, y empezó a coquetearle descaradamente desde el momento en que nos vio. Al principio pensé que estaba siendo paranoica, pero Jason también lo notó y me lo mencionó esa noche cuando estábamos solos en mi antigua habitación. Me dijo que Melissa había sido muy insistente, que le había preguntado un montón de cosas personales, que se había sentado muy cerca de él durante la cena, y que se sentía incómodo. Le dije que era solo Melissa, siendo Melissa, que siempre necesitaba ser el centro de atención, y que no le prestara atención. El día de Thanksgiving fue peor. Melissa no dejó de hablarle a Jason durante toda la cena, prácticamente ignorándome a mí y monopolizando toda la conversación. Mi padre no solo no dijo nada, sino que parecía encontrarlo entretenido. Tipo se reía de las bromas de Melissa y le seguía la corriente cuando ella hacía comentarios sobre lo guapo que era Jason o lo afortunada que yo era de tenerlo. Jason estaba visiblemente incómodo. Yo estaba mortificada, y Melissa estaba en su elemento. Después de la cena le dije a Jason que nos fuéramos temprano al día siguiente, que claramente había sido un error venir, y él estuvo de acuerdo. Pero esa noche, mientras yo estaba ayudando a lavar los platos en la cocina, escuché a Melissa y a Jason hablando en la sala, y algo en el tono de su conversación me hizo sentir mal. No podía escuchar exactamente lo que decían, pero había una especie de intimidad en sus voces que me puso los nervios de punta. Nos fuimos al día siguiente como planeado, y durante las siguientes semanas, Jason estuvo raro, distante, menos cariñoso, y cuando le preguntaba qué pasaba decía que nada, que solo estaba estresado con el trabajo. Yo le creí porque quería creerle, porque no quería pensar que algo más estaba pasando. Pero un mes después, en diciembre, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era una foto de Jason y Melissa en lo que parecía ser un bar, muy juntos, ella con la mano en su pierna, ambos riéndose. El mensaje decía: «Pensé que deberías saber esto, lo siento». Nunca supe quién me mandó esa foto, pero no importaba. Confronté a Jason esa misma noche, y después de negarlo por como 30 minutos, finalmente admitió que sí, que algo había pasado con Melissa. Dijo que había sido un error, que ella lo había buscado después de Thanksgiving, que se habían visto un par de veces, y que sí, habían dormido juntos. No una vez, varias veces. Durante semanas. No recuerdo exactamente qué le dije en ese momento, pero sé que grité mucho, que lloré, que le dije que saliera de mi departamento y que no volviera nunca. Él intentó disculparse, intentó decir que me amaba, pero ya no importaba. Lo que más me dolía no era solo la traición de Jason, sino la traición de Melissa. Porque una cosa es que tu novio te engañe. Eso pasa. La gente es basura a veces. Pero que tu propia hermana, la persona que supuestamente debería estar de tu lado, te haga eso. Eso es otro nivel. Llamé a mi padre esa misma noche, llorando, histérica, y le conté todo. ¿Sabes qué me dijo? Me dijo que estaba exagerando, que estas cosas pasan, que Melissa no lo había hecho con mala intención, que Jason probablemente había confundido las señales de Melissa. Le grité que cómo podía defenderla, que cómo podía minimizar lo que había hecho, y él me dijo que dejara de ser tan dramática, que Melissa era mi hermana y que debía perdonarla. Colgué y bloqueé su número. Bloqueé también a Melissa,
a Jason, y decidí que había terminado con todos ellos. Los siguientes 2 años fueron difíciles pero también liberadores. Me enfoqué en mi carrera, empecé a trabajar como freelance porque tenía más libertad, me mudé a un departamento nuevo, hice más terapia, y lentamente empecé a reconstruir mi vida. No hablé con mi padre ni con Melissa durante todo ese tiempo. Mi padre intentó contactarme varias veces. Dejaba mensajes de voz diciendo que necesitábamos hablar, que estaba preocupado por mí, pero yo nunca respondí. Melissa intentó contactarme solo una vez, como 6 meses después de lo que pasó, mandándome un mensaje largo diciendo que lo sentía, pero que yo había exagerado mi reacción y que necesitaba madurar y superar el drama. Eso solo confirmó que había tomado la decisión correcta al cortarla de mi vida. Fue como año y medio después del desastre con Jason y Melissa que conocí a Caleb. Lo conocí en un evento de networking para freelancers, él es fotógrafo, y conectamos inmediatamente. Era amable, gracioso, inteligente, y lo mejor de todo, genuino. Le conté sobre mi familia en nuestra tercera cita, porque quería ser honesta sobre por qué no tenía contacto con ellos, y él solo me escuchó, me abrazó, y me dijo que entendía completamente y que yo merecía mucho mejor. Nos enamoramos rápido, nos mudamos juntos después de 8 meses, y como al año y medio de estar juntos, él me propuso matrimonio. Dije que sí sin dudarlo ni un segundo, porque Caleb era y es todo lo que siempre quise. Alguien que me ama, me respeta, me valora, y me hace sentir que sí importo. Empezamos a planear la boda, y fue emocionante y estresante al mismo tiempo. Decidimos hacer algo relativamente pequeño, como 100 personas, en un venue bonito pero no ostentoso. Mandé invitaciones a mis amigos, a los amigos de Caleb, a su familia que es enorme y súper cálida, y no pensé en mi padre ni en Melissa para nada. Pero entonces, como 3 meses antes de la boda, mi abuelo paterno, Norman, me llamó. Norman siempre había sido bueno conmigo. Tipo era el único de la familia de mi padre que me trataba como ser humano cuando era niña, pero vivía lejos y no lo veía mucho. Me dijo que mi padre había tenido un problema de salud serio, un ataque al corazón, y que estaba en el hospital. Me sentí culpable inmediatamente, porque por mucho que mi padre fuera terrible conmigo, no quería que muriera, y llamé al hospital para preguntar cómo estaba. Resulta que mi padre estaba estable, pero necesitaba cirugía de bypass, y su seguro no cubría todo. Norman me dijo que mi padre estaba preocupado por los costos, que Melissa no tenía dinero para ayudar, ella nunca había trabajado seriamente, siempre dependía de mi padre, y que no sabían qué hacer. Tomé una decisión que probablemente fue estúpida, pero que en ese momento sentí que era lo correcto. Pagué los gastos médicos que el seguro no cubría. No era poco dinero, tipo eran como $15,000, y eso significaba usar gran parte de mis ahorros, pero lo hice. Mi padre me llamó después de la cirugía, llorando, agradeciéndome, diciéndome que había sido horrible conmigo, que lo sentía tanto, que quería arreglar las cosas, y yo, como idiota, le creí. Empezamos a hablar de nuevo, no mucho pero sí ocasionalmente, y cuando le conté que me iba a casar con Caleb, dijo que estaba feliz por mí y que le encantaría venir a la boda. Aquí es donde todo se fue a la mierda otra vez. Le mandé una invitación a mi padre, solo a él, no a Melissa. Le dejé muy claro cuando hablamos que Melissa no estaba invitada, que después de lo que había hecho no quería que estuviera en uno de los días más importantes de mi vida, y él dijo que lo entendía, que respetaba mi decisión. Pero como 2 semanas después de recibir la invitación me llamó y me dijo que teníamos que hablar. Me dijo que había pensado mucho sobre la situación, que entendía por qué estaba molesta con Melissa, pero que al final del día ella era mi hermana, que la familia era importante, y que yo debía invitarla a la boda. Le dije que no, que eso no iba a pasar, que Melissa había hecho algo imperdonable y que no quería verla en mi boda. Y entonces me dijo la cosa que lo cambió todo. Me dijo que si Melissa no estaba invitada, él tampoco iría, que era un paquete, que no podía elegir entre sus hijas, que ambas éramos importantes para él, y que si yo realmente quería que estuviera en mi boda, tenía que invitar también a Melissa. Me quedé callada por varios segundos, procesando lo que acababa de escuchar. Le pregunté si estaba hablando en serio, y él me dijo que sí, que lo había pensado bien y que esa era su posición final. Le dije que eso era una manipulación horrible, que me estaba poniendo en una posición imposible, que yo había pagado su cirugía, y que así me lo pagaba, y él se molestó. Me dijo que él nunca me había pedido que pagara su cirugía, que yo lo había hecho por mi cuenta, que no podía usar eso como arma contra él. Técnicamente tenía razón en que no me lo había pedido directamente, pero el hecho de que estuviera usando mi boda para obligarme a perdonar a Melissa me enfureció tanto que le dije, ¿sabes qué, Roger?
No tienes que venir a mi boda. No te quiero ahí. Si venir significa que tengo que invitar a la persona que me traicionó de la peor manera posible. Colgué y lloré por horas. Caleb me abrazó. Me dijo que había hecho lo correcto, que mi padre no merecía estar en nuestra boda si iba a usar eso como moneda de cambio, y que íbamos a tener un día perfecto con o sin él. Le pedí a mi abuelo Norman que me llevara al altar. Él estaba emocionado. Lloró cuando se lo pedí, me dijo que sería un honor. Mi padre intentó llamarme varias veces después de nuestra conversación, dejó mensajes diciendo que estaba siendo terca, que estaba cometiendo un error, que algún día me arrepentiría de cortar a mi familia de esta manera. No respondí ninguno de sus mensajes. Melissa también intentó contactarme. Mandó un mensaje largo diciendo que papá le había contado lo que pasó, que yo siempre había sido egoísta, que era mi boda pero que debía pensar en la familia, que ella había querido disculparse, pero que yo nunca le había dado la oportunidad. Eso era mentira. Ella nunca intentó disculparse realmente, pero bueno, no le respondí tampoco. La boda fue perfecta. Absolutamente perfecta. Caleb estaba guapísimo, yo me sentía hermosa, nuestros amigos estaban ahí, la familia de Caleb nos llenó de amor, y mi abuelo Norman me llevó al altar con tanto orgullo que todavía me emociono cuando lo pienso. No extrañé a mi padre ni un segundo. No lloré por su ausencia. Me sentí libre. Honestamente. Libre de finalmente celebrar algo importante en mi vida sin la toxicidad de mi familia. Durante la recepción, Norman dio un discurso que me hizo llorar, en el buen sentido. Habló sobre lo fuerte que había sido toda mi vida, sobre cómo me había convertido en una mujer increíble a pesar de todo, y sobre cómo él estaba orgulloso de mí. Fue uno de los mejores momentos de mi vida. Al final de la noche, justo antes de que Caleb y yo nos fuéramos, Norman me llamó aparte y me entregó un sobre. Me dijo que lo abriera después, cuando estuviera tranquila. Cuando lo abrí más tarde esa noche en el hotel, era la escritura de su casa de vacaciones en la montaña. Norman me estaba dando su casa, una propiedad hermosa que él había comprado hace como 20 años y donde siempre había pasado los veranos. La casa valía fácil $500,000, quizás más. Había una nota que decía que quería que yo la tuviera, que merecía tener un lugar donde pudiera hacer memorias felices, con mi nueva familia, que sabía que mis padres nunca me habían dado nada, y que él quería hacer algo significativo por mí. Lloré tanto esa noche, pero eran lágrimas de gratitud, de sentirme amada y valorada de una forma que nunca había experimentado con mi padre. Como 2 semanas después de la boda, mi padre se enteró de que Norman me había dado la casa. No sé cómo, probablemente Norman se lo dijo, pero de repente empecé a recibir llamadas furiosas de mi padre y mensajes de texto de Melissa. Mi padre me gritó por teléfono. La única vez que contesté, error mío, diciendo que yo no tenía derecho a esa propiedad, que Norman estaba viejo y confundido, que yo lo había manipulado, que esa casa debería ser parte de la herencia familiar para dividirse entre Melissa y yo. Le dije que Norman estaba perfectamente bien de sus facultades mentales, y que él había elegido darme la casa a mí, que era su decisión y su propiedad, y que ni él ni Melissa tenían nada que decir al respecto. Mi padre dijo que iba a hablar con un abogado, que iba a pelear esto, que no iba a permitir que yo le robara a la familia. Melissa empezó a mandarme mensajes constantemente, diciendo que yo siempre había sido una egoísta, que había alejado a Norman de ellos, que estaba destruyendo a la familia, que papá y ella necesitaban el dinero de esa propiedad. Era irónico, ¿no? Toda mi vida había vivido sin recibir nada de ellos. Había pagado mis propias cosas, me había ido a la universidad sola, había construido mi vida sola, y ahora que finalmente alguien me daba algo significativo, ellos querían quitármelo. Le respondí a Melissa una última vez. Le dije que ella nunca había trabajado un día serio en su vida, que siempre había dependido de papá, que si necesitaba dinero podía conseguir un trabajo como el resto del mundo, y que me dejara en paz. Me bloqueó después de eso, pero siguió mandándome mensajes desde otros números que también bloqueé. Mi padre pidió reunirse conmigo en persona. Dijo que necesitábamos hablar como adultos. No sé por qué acepté. Creo que parte de mí todavía tenía una esperanza estúpida de que tal vez podíamos resolver las cosas, de que tal vez él finalmente entendería mi punto de vista. Quedamos en un café neutral. Fui con Caleb porque no quería estar sola con mi padre. La conversación empezó tensa. Mi padre insistiendo en que la casa debía venderse y dividirse el dinero, yo diciendo que eso no iba a pasar, que Norman me la había dado a mí y que era mi decisión qué hacer con ella. Mi padre se puso cada vez más agresivo. Empezó a decir que yo siempre había sido un problema, que nunca había encajado en la familia, que Melissa siempre había sido la buena hija,
y yo la complicada. Y entonces dijo algo que no puedo olvidar, algo que aunque ya lo sabía en el fondo, escucharlo en voz alta fue devastador. Me dijo que nunca me había querido, que había sido un error que yo naciera, que él deseaba que mi mamá hubiera sobrevivido y yo no, que toda su vida había tenido que fingir que me toleraba cuando la realidad es que me culpaba por haberle quitado a la mujer que amaba. Lo dijo con tanta frialdad, con tanta honestidad brutal, que por un momento no pude respirar. Caleb se levantó inmediatamente, me tomó de la mano, y le dijo a mi padre que era un hombre horrible, que cómo se atrevía a decirme eso, que no merecía tenerme en su vida de ninguna forma. Mi padre solo se quedó ahí sentado, sin retractarse, sin disculparse, solo mirándome como si finalmente hubiera dicho lo que siempre había querido decir. Me levanté, miré a mi padre, y le dije que se había salido con la suya, que yo estaba fuera de su vida para siempre, que nunca más iba a intentar tener una relación con él, y que esperaba que Melissa y él fueran felices juntos, ya que claramente eran tal para cual. Nos fuimos del café, y no he visto a mi padre desde entonces. Han pasado 6 meses desde esa conversación. Mi padre sigue mandándome mensajes de vez en cuando, diciendo que no quiso decir lo que dijo, que estaba enojado, que necesita hablar conmigo. Los leo, pero nunca respondo. Melissa me mandó un mensaje hace como 2 meses desde otro número nuevo, diciéndome que papá está devastado, que todo es mi culpa, que yo he destruido a la familia, que soy una hija terrible. Le respondí una última vez. Le dije que ella y papá merecían estar juntos, porque ambos eran personas egoístas y tóxicas, que nunca se habían preocupado por mí, y que si la familia estaba destruida era por ellos, no por mí. La bloqueé otra vez. Y esa fue la última comunicación que tuve con cualquiera de ellos. Norman me sigue llamando cada semana. Viene a visitarnos a Caleb y a mí. Hemos ido a la casa de la montaña varias veces y es hermosa. Estamos pensando en convertirla en nuestro lugar de retiro eventual, tal vez cuando tengamos hijos llevarlos ahí en vacaciones. Norman dice que está feliz de que la casa esté conmigo, que sabe que la voy a cuidar, y que voy a hacer memorias bonitas ahí. Y tiene razón. La familia de Caleb me ha adoptado completamente. Su mamá me llama su hija, sus hermanos me tratan como si siempre hubiera sido parte de la familia, y por primera vez en mi vida entiendo lo que se siente tener una familia real que te ama y te valora. ¿Me siento culpable a veces? Sí, no voy a mentir. Hay días en que pienso en mi padre, y me pregunto si fui demasiado dura, si debí haber intentado más, si de alguna manera pude haber arreglado las cosas. Pero entonces me acuerdo de todo lo que pasó, de toda una vida de ser tratada como si no importara, de Melissa traicionándome de la peor manera posible, de mi padre usando mi boda como arma de manipulación, y de él diciéndome a la cara que deseaba que yo nunca hubiera nacido. Y sé que hice lo correcto. No puedes arreglar a personas que no quieren cambiar. No puedes forzar a alguien a amarte si no quieren. Y definitivamente, no puedes mantener personas tóxicas en tu vida solo porque comparten tu sangre. La semana pasada Caleb y yo descubrimos que estoy embarazada. Estamos emocionados y aterrados al mismo tiempo, pero sobre todo felices. Y ya decidimos que este bebé va a crecer rodeado de amor real, de familia que elige estar presente y ser positiva, no de gente que te hace sentir que eres una carga. Mi padre nunca va a conocer a mi hijo. Melissa nunca va a ser parte de su vida, y está bien. Más que bien. Voy a romper el ciclo. Voy a darle a mi hijo todo lo que yo nunca tuve, y eso es suficiente para mí.